Hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios. Hay una profecía muy interesante en el libro de Amós, el capítulo 8, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Existe el hambre espiritual? Claramente aquí dice que existe. Y llegará un momento donde las personas tendrán hambre de la palabra de Dios, hambre de la Biblia. Es un hambre espiritual. El Señor dice que se aproximarán días donde muchas personas tendrán hambre de oír la palabra de Dios. Pero esa hambre y esa sed no será saciada. Buscarán, dice la palabra de Dios, de mar a mar. Imagínense esto en nuestros tiempos, que las personas viajen de aquí para allá buscando la palabra de Dios, alguien que les explique la Biblia, alguien que les muestre el camino de salvación, alguien que les enseñe las verdades que estamos estudiando. Pero en ese tiempo que vendrá, estas personas morirán de hambre espiritual y no tendrán a nadie que les explique la Biblia y no tendrán acceso a la palabra de Dios para poder saciar esa hambre. Se aproximan, hermanos, tiempos terribles. Tiempos donde las personas no tendrán acceso a la Biblia. Tiempo donde ya nadie oirá palabra del Señor. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Por qué es así? Yo antes de eso quiero decirte que la palabra de Dios es nuestro alimento diario. Es nuestro alimento espiritual. Con esto alimentamos el espíritu. El espíritu que guerrea constantemente contra la carne debe ser alimentado. El espíritu finalmente debe vencer en nuestras vidas. Ahora en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Compara a la palabra de Dios como una espada de dos filos o de doble filo, que penetra, dice, penetra en nuestras vidas y afecta a tres áreas principales. Menciona que afecta al alma y al espíritu, por lo tanto afecta a la parte espiritual de una persona. La lectura de la Biblia también penetra y dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, por lo tanto afecta a la parte física de una persona. Y finalmente dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, afecta a la parte mental. La lectura de la Biblia es un alimento que afectará a tu vida espiritual, estamos hablando de un efecto para bien, a tu vida espiritual, a tu vida física y a tu vida mental. La palabra de Dios debería ser nuestro alimento diario, como lo fuera en los tiempos de Deuteronomio, que se escribió que todos los días abrían y leían el libro de la ley. El libro de la ley era lo que se conocía hasta el momento de palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, si la palabra de Dios es una espada que penetra, que parte el alma, como dice, ¿por qué la gente tendrá hambre de esto? Porque bien dijo Cristo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El escudriñar las Escrituras, el meditar en las Escrituras, dice que uno cree que la vida eterna se encuentra en eso, y cuando escudriñemos, dice Cristo, nos encontraremos con Él. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios, al ser estudiada, te revela a la persona de Cristo. Más adelante dice Cristo, si ustedes, les dice a los judíos, le hubieran creído a Moisés, me estarían creyendo a mí, porque Moisés escribió de mí. Hay muchos incluso hoy en día que no ven a Cristo en los escritos de Moisés. Hay muchos que te van a decir,
El Antiguo Testamento contiene un montón de leyes innecesarias. Pero ¿qué opina Cristo? Cristo dice, el Antiguo Testamento habla de mí. Así que para aquel que no encontró a Cristo en el Antiguo Testamento, debiera comenzar de vuelta la lectura de la Biblia. Debiera comenzar desde el Génesis. Ahora, no te preocupes. Si por alguna razón tú tampoco encontraste a Cristo en el Antiguo Testamento, en el próximo video encontraremos a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué se dice de Cristo en el Antiguo Testamento? Ya sabemos que el Nuevo contiene mucha información sobre Jesús, pero el Antiguo Testamento también. Por lo tanto, toda la Biblia, como lo dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es una revelación de Cristo. Como comienza el Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. El Apocalipsis no es un libro oculto. El Apocalipsis es un libro abierto que te revela, como todos los otros libros, la persona de Cristo. Cuanto más estudies, más sabrás de Cristo. Nunca te olvides de eso. Si querés conocer a Cristo, acá está la vida de Cristo, la historia de Cristo, las profecías de Cristo, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Llegará un momento donde las personas tendrán hambre de esto porque no habrán conocido a Cristo. Y en esa búsqueda de Cristo, en aquel momento será demasiado tarde. Hoy no es tarde. Hoy estudiamos y encontramos a Cristo. Hoy podemos prepararnos. Hoy podemos estudiar diligentemente y prepararnos para lo que está por venir sobre el mundo. Hoy podemos saciar el hambre espiritual. Si tenemos hambre, estudiemos y esa hambre, esa sed será saciada. Como Cristo le dijo a la mujer junto al pozo, le dijo a esta samaritana, el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, dice Cristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente en él que salte para vida eterna. Necesitamos beber del agua que el Señor nos ofrece. A través del estudio de la Biblia conocemos estas historias, pero también necesitamos que Cristo, mediante su Espíritu, lleve estas verdades al corazón. ¿Habrás escuchado alguna vez la frase, la letra mata, el Espíritu da vida? Muchos utilizan esto para decirte, no estudies la Biblia, la letra mata. Cuando se encuentran con un versículo que no les gusta a su carne, te dicen, no, la letra mata, yo me guío por el Espíritu. Lo vas a escuchar muchas veces. La lectura es fatiga. Personas que te van a desanimar a estudiar mediante textos fuera de su contexto. Quiero explicarte lo de 2 de Corintios capítulo 3, donde se encuentra esto que la letra mata. El apóstol Pablo le escribe a los que viven en Corinto, hermanos, ¿otra vez necesitan carta de recomendación? ¿Qué decían? Los hermanos estaban esperando que les lleguen cartas que recomiendo a tal, a este lo apruebo. ¿Para qué? Para que estas cartas contengan lo que avale a una persona para el ministerio. Ahora le dice el apóstol Pablo, hermanos, no es necesario. Nosotros somos cartas. Ustedes son cartas, abiertas y leídas por todos. ¿Qué quiso decir con esto? Que cada uno de nosotros es una carta. Que los demás, aunque vos no les lleves la Biblia, aunque no les muestres una carta, los demás van a leer en tu vida a Cristo. Lo van a leer o no lo van a leer. En tu conducta los demás pueden ver a Cristo. En tus palabras los demás pueden o no ver a Cristo. Pero en el tiempo que Pablo escribe esta carta a los que viven en Corinto, ellos estaban pendientes al papel. No, si a mí no me viene un papel en donde diga te recomiendo a tal, yo no lo escucho. O sea, se guiaban más entonces por la letra escrita en tinta que por el Espíritu Santo. En un tiempo donde el Espíritu Santo se movía fuertemente. En un tiempo donde el Espíritu Santo había descendido con poder sobre los discípulos, los apóstoles, capacitándolos para las obras. Muchas personas todavía decían, si yo no tengo el papel, ¿qué significa esto, hermanos? Que la palabra de Dios conduce a la vida eterna. Porque la palabra de Dios me habla de Cristo. El Espíritu me guía a toda verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo dijo Cristo. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es la verdad. Pero también Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, este concepto de verdad lo encontramos en la persona de Cristo y en la palabra de Dios. En Cristo y en la palabra de Dios. Que estamos hablando de lo mismo. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. Aquí está la vida eterna, aquí está Cristo. Ahora, si yo me pongo la Biblia bajo el brazo, listo, ¿tengo vida eterna por ponerme la Biblia bajo el brazo? ¿Conocí a Cristo por tener la Biblia y abrazarla? No. ¿Por qué? Porque todo eso está en las letras escritas con tinta. Esto no me va a salvar a menos que esto sea escrito aquí. Que el Espíritu Santo tome esto y lo escriba en el corazón. Por eso la letra mata y el Espíritu da vida. Pero el Espíritu no viene para morar en ti y que ahora sientas sensaciones y piensas que cada vocecita que habla en tu mente, es el Espíritu. No, mucho cuidado, porque mediante la palabra de Dios discernimos cuando una persona está en la verdad y cuando está en el error. Ahora se dice también en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Recordemos que en cierta ocasión Dios escribió sus leyes en piedra. Los 10 mandamientos fueron escritas en piedra. Y esa piedra estaban allí para testimonio de los israelitas, y ellos a veces pasaban, miraban, a veces alguno se olvidaba, caía en pecado, y luego venía a la piedra a mirar, fallé, me olvidé de este mandamiento. Por eso incluso hay un mandamiento donde Dios escribe, acuérdate, porque sabía lo olvidadizo que somos nosotros. Ahora dice Dios, este pacto va a quedar atrás. Este pacto donde la ley está en piedra y todos tienen que venir a repetir, a estudiarla, este pacto va a quedar atrás. Ahora, por medio de mi Espíritu Santo, escribiré mis leyes, dice, en la mente de ellos y en su corazón. Ahí es donde lo que estaba escrito en piedra, en papel, ahora por el Espíritu es escrito en mi corazón y en mi mente. ¿No te pasa a veces que recordás la palabra? ¿No te pasa a veces que te das cuenta que en el pasado te dominaba la carne, los impulsos de la carne eran fuertes, pero empezaste a estudiar la Biblia, empezaste a relacionarte con Jesús y ahora no te llama? No te llama las adicciones, no te llaman los pasatiempos que antes te quitaban el tiempo que tenías que pasar con Dios. No te llama a pasar tiempo con malas amistades. Ahora te regocijas en la palabra de Dios, en pasar tiempo con los hermanos, en cantar alabanzas, en meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque un espíritu escribió en ti las palabras del Señor, los mandamientos. Y antes, para vos era una carga obedecer a Dios. Parecía que Dios te pedía un montón de cosas que hagas y te nombraba muchas prohibiciones, pero ahora, en el espíritu, sentís libertad. No significa que ahora vas a pecar. Significa que estás en armonía con las leyes, sentís que son parte de tu vida, que es una delicia obedecer. Lo que antes era una carga y estaba escrita en piedras, ahora está escrito en mi corazón. Y es una delicia. Eso es entrar al nuevo pacto, que Dios escriba sus mandamientos en el corazón. Satanás sabe eso, por eso en Apocalipsis 12:17 se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos. Muchas personas no se dan cuenta que están haciendo la obra de Satanás cuando atacan a los poquitos que hoy están enseñando sobre los mandamientos. A ese pueblo pequeño, a ese remanente que enseña sobre los mandamientos, sobre la palabra de Dios, esas personas son atacadas por otros que se creen cristianos, otros que están haciendo la obra del enemigo, que es perseguir, llenarse de ira contra los que hablan de la ley de Dios. Un tema para otra ocasión. Pero ahora entendemos, hermanos, que lo que está acá, si no sale de estas tapas y entra a mi vida, a mi corazón, a mi mente, entonces, hermanos, estoy muriéndome de hambre sin darme cuenta. Ahora, si Dios me quita la Biblia, ¿qué queda? Queda lo que Él haya escrito en mí.
quedan las verdades que yo he memorizado, las verdades que yo recordaré cuando yo esté viajando o si me están persiguiendo. Voy a recordar lo que haya leído. Yo no puedo recordar lo que no haya estudiado. Recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no aumenta cuando un predicador te empieza a decir un montón de palabrerías. La fe viene cuando el predicador te lee la escritura. Ahí tu fe comienza a aumentar. Ahí estás alimentando la parte correcta. Y por eso no vas a pasar hambre en el tiempo del fin. Pero muchos que no prestan oído a las amonestaciones de estos tiempos, cuando quieran prestar oído ya va a ser demasiado tarde. Ya nos habrán censurado por todos lados, ya no habrá palabra del Señor en internet ni en la vida real porque el pueblo de Dios será perseguido. Pero hoy es el momento de prestar oídos. No solo oídos, porque dice Santiago, no sean solo oidores de esto, sino hacedores. Esto se debe llevar a la práctica. Pero la mejor manera es que vayas a la Biblia, que leas la voluntad de Dios y que tú mismo, en el tiempo que te señale el Espíritu Santo, comiences a vivir lo que estás leyendo. Es la mejor manera de experimentar, es la mejor manera de ser un hacedor. Yo quiero invitarte a que no seas solo oidor de la Biblia, sino hacedor. Quiero invitarte a que todos los días puedas separar tiempos para estudiar la Biblia, para que alimentes el espíritu. Alguien dijo una vez, el espíritu y la carne son como dos leones. Al que tú alimentes más, va a terminar venciendo en tu vida. Entonces, mientras más alimentes el espíritu, más fortalecido estarás para cuando vengan los días de hambre espiritual. Sin duda la palabra de Dios no falla, veremos esos días de hambre, pero lo más importante es que nosotros hoy estemos saciando nuestra sed mediante nuestra relación con Cristo, que la experimentamos a través de la lectura. Conocer a Jesús es todo. Dios te bendiga.